Dios les bendiga, hermanos. Bienvenidos a un culto más. Estamos muy contentos de poder hacer esta reunión y los invito para que juntos adoremos a nuestro Dios en este hermoso día. Pero antes vamos a darle gracias al Señor Misericordia por todas las maravillas que tú haces cada día en nuestra casa, en nuestra vida. Te damos gracias por tus bendiciones y queremos agradarte, Señor, en este día, trayendo alabanza y adoración delante de tu trono, porque tú eres digno de todo loor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Dice la palabra del Señor: porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Amén. Bendeciré tu nombre, oh Dios, en medio de la congregación te cantaré, exaltaré tu nombre, oh Dios, en medio de tu pueblo, oh Dios. Profundo de mi corazón y el anhelo que hay dentro de mí es poder adorarte, Señor. Eres Dios, eres Rey, mi Señor, eres Dios. Te adoro a ti, te adoro. Todos verán y sabrán que eres tú, Señor, sobre todo. Eres Dios, eres Rey. Señor, eres Dios, te adoro a ti, te adoro. Todos verán y sabrán que eres tú, Señor, sobre todo. Tú eres Dios. Bendeciré tu nombre, oh Dios, en medio de la congregación te cantaré, exaltaré tu nombre, oh Dios, en medio de tu pueblo, oh Dios. Profundo de mi corazón y el anhelo que hay dentro de mí
Dios les bendiga a todos los hermanos, a todos los amigos que esta mañana están conectados a las plataformas digitales de Casa de Oración Cristiana Milla 8. Les saludamos, ¿verdad?, con amor fraternal. Deseamos que les vaya bien y que todo esté bien en este día y en adelante. Pese a todos los pronósticos, pues que podamos ser guardados en la mano del Señor. Ese es mi deseo, esa es mi oración para cada uno de nosotros. Bueno, hoy domingo, ¿verdad?, en esta palabra de edificación espiritual, es muy probable que demos una parte hoy domingo y la otra parte o la segunda parte el próximo domingo. Es decir, sería como una serie de 2 partes. Así que vamos a avanzar y vamos a ver cómo pues nos va. Yo creo que sí lo vamos a tener que hacer en 2 partes. Hermanos, muy atentos a esta palabra de edificación espiritual. Bien, vamos a buscar en el libro de los Efesios, en el capítulo 2. Aunque usted está allí en su casa, ¿verdad?, y está con su familia, yo creo que es hasta más conveniente todavía que usted pueda buscar en la Biblia y usted pueda seguir la lectura. Dice el libro de los Efesios, una de las cartas que escribió el apóstol Pablo, ¿verdad?, a los de Éfeso, dice así del versículo 1 al 13. Antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Vivían en pecado igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza éramos objeto del enojo de Dios, igual que todos los demás. Pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados, pues nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó con Él en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo Jesús. De modo que en los tiempos futuros Dios puede ponernos como ejemplos de la increíble riqueza de la gracia y la bondad que nos tuvo, como se ve en todo lo que ha hecho por nosotros, que estamos unidos a Cristo Jesús. Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo, pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. No olviden que ustedes, los gentiles, antes estaban excluidos. Eran llamados paganos incircuncisos por los judíos, quienes estaban orgullosos de la circuncisión, aun cuando esa práctica solo afectaba su cuerpo, no su corazón. En esos tiempos ustedes vivían apartados de Cristo. No se les permitía ser ciudadanos de Israel y no conocían las promesas del pacto que Dios había hecho con ellos. Ustedes vivían en este mundo sin Dios y sin esperanza, pero ahora han sido unidos a Cristo Jesús. Antes fueron acercados por medio de la sangre de Jesucristo. ¡Qué maravillosa palabra! Esta mañana, Señor, nosotros creemos en ti, nosotros nos refugiamos en ti, nosotros, Señor, en mi caso, yo como el predicador en esta mañana, Señor, me someto al señorío de tu Espíritu Santo. Pon carbón encendido en mi boca y que la palabra que hoy va a ser predicada, Señor, pueda dar vida, Señor, a los oyentes.
pueda, Señor, estremecer los tuétanos, el alma, discernir las intenciones del corazón. Señor, te lo pido en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, qué bueno, aquí estamos. Bien, hace un tiempo yo iba con el pastor, hace algún tiempo, y iba en el auto con él, hablábamos de la vida, hablábamos de cosas que les pasan a los cristianos que no esperamos que nos sucedan a nosotros. En la conversación, él me dice una frase, me dice: oye, Carlos, ¿tú de qué estás hecho? Y cuando me hace la pregunta, pues esa frase se convirtió en algo que yo debía responder, obviamente. Lo hice y le dije: pastor, estoy hecho de carne, sangre y piel. Soy humano, soy humano. Esta frase me quedó grabada y era como si el Señor mismo, ¿verdad?, me estuviera diciendo: examina, Carlos, ¿tú de qué estás hecho ahora? ¿Tú de qué estás hecho ahora? Yo no siempre, y creo que no soy el único cristiano, he manejado mi vida cristiana pues todo el tiempo de acuerdo a lo que el Señor me dice en la palabra. Pero lo intento y he crecido, intento agradar al Señor al a obedecer lo que en la palabra está escrito. Yo creo que después, ¿verdad?, a los minutos siguientes, el Señor fue el que puso esa frase en mi corazón y de allí salió este tema que yo quiero predicar en esta mañana y en el otro domingo. Vamos a dividirlo en dos. Se titula: hermano, ¿tú de qué estás hecho? Y esto habla de nuestra identidad en Cristo. De nuestra identidad en Cristo. Es muy importante conocer nuestra identidad en Cristo. Hay muchos cristianos por allí, hermanos, que viven derrotados, que no están actuando bien, que no saben quiénes son, porque en realidad ellos no conocen su identidad en Cristo Jesús. Bien, yo quiero primero hablar y recordar, antes de conocer a Dios, ¿verdad?, antes de conocer al Señor, ¿qué era lo que nosotros éramos? Hermanos, a veces es importante acordarse de dónde nos sacó el Señor. Bien, en el pasaje que leímos, en el versículo 1, dice: antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Ahí está, lo primero, antes de conocer al Señor, nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, hermanos queridos. Y no debemos olvidarnos de eso. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Muerte es acto de alejarse de Dios y exponerse a su ira. Muerte, otro significado, que no tiene actividad o animación. Delitos, acción que va en contra de una persona o en contra de una sociedad. Pecado es hecho, palabra o pensamiento que está en contra de la voluntad de Dios. Cuando nosotros no tenemos a Cristo en nuestra vida, nosotros estamos muertos, queridos hermanos, queridos amigos, y lo que necesitamos es alguien que sea capaz de resucitar nuestro espíritu. Eso es lo que nosotros necesitamos. Así que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y necesitábamos que alguien fuera capaz de resucitar nuestros espíritus, porque estábamos muertos en medio de nuestros delitos y en medio de nuestros pecados. ¿Cómo estábamos antes, verdad, de venir al Señor?
Dice Efesios 2, vivían en pecado, igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Hermanos, esto del capítulo 2 de Efesios, hermanos, merece que nosotros lo estudiemos, que nosotros lo leamos, para que nosotros recordemos lo que nosotros éramos, de dónde nos sacó el Señor, ¿verdad? Y lo que ahora somos en Cristo Jesús. Dice ese pasaje, en otras palabras, que nosotros andábamos siguiendo la corriente de este mundo, para resumir lo que dice allí, ¿verdad? Sí, estábamos siguiendo la corriente de este mundo. Hermanos, la corriente de este mundo es formada por el príncipe de la potestad del aire y se llama Satanás. La corriente de este mundo está formada por el sistema de valores que Satanás y los hijos de desobediencia promueven. Satanás es alguien que ejerce autoridad en el mundo espiritual de maldad. Jesucristo, hermanos, amigos, es el gobernante permanente del mundo. Satanás lo es temporalmente y solo de la parte del mundo que decide seguirlo a él. Es muy diferente. ¿De qué otra manera nosotros vivíamos, queridos hermanos? ¿De qué otra manera? Vivíamos, dice el versículo 3 del capítulo 2 de Efesios, todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza éramos objeto del enojo de Dios, igual que todos los demás. ¡Wow! ¡Qué terrible! Sí, hermanos, vivíamos, en resumen, haciendo la voluntad de la carne y no de los pensamientos. La voluntad de la carne y de los pensamientos es en contra del Espíritu. Y la voluntad del Espíritu es en contra de la carne. Dice que se oponen entre sí, que se oponen entre sí. Así que vivíamos haciendo ¿qué? La voluntad de la carne y la voluntad de nuestros pensamientos. Pero la voluntad de la carne, repito, y la voluntad de nuestros pensamientos es en contra del Espíritu. Y la voluntad del Espíritu es en contra de la carne. Dice que se oponen entre sí, se oponen entre sí. Eso significa que no podemos realmente, ¿verdad? Pues andar en la carne ni en nuestros pensamientos, sino en el Espíritu. En el Espíritu o en la voluntad del Espíritu. Eso es de manera muy interesante. Después de esto que acabamos de decir, yo quiero que usted busque en el libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 19, ¿verdad? Gálatas, capítulo 5, versículo 19. Muy interesante lo que dice en este capítulo número 5 de Gálatas, ¿verdad? Muy importante. Dice lo siguiente: cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, porque recuerde que estábamos diciendo que la voluntad de la carne y de los pensamientos se opone a la voluntad del Espíritu. Así que aquí vamos a ampliar un poquito más. Dice, capítulo 5, versículo 19, cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más claros: inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias, divisiones, envidia, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados
parecidos, dice, permítanme repetirles lo que les dije antes. Cualquiera que lleve esa clase de vida no heredará el reino de Dios. En cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad, control propio. No existen leyes contra esas cosas. Así que muy interesante, ¿verdad? Este pasaje. Así que, hermanos, vivíamos haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. ¿De qué otra manera nosotros vivíamos? Hermanos, dice las Sagradas Escrituras que éramos hijos de ira como los demás. Cuando usted lee en el libro de los Efesios, ¿verdad? En el capítulo que estamos estudiando, el capítulo 5 de los Efesios, específicamente el capítulo 2 de Efesios, específicamente el versículo 3, todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza éramos objeto del enojo de Dios, igual que todos los demás. Así que éramos hijos de ira como los demás. Mire, este es el fin inevitable de los hijos de desobediencia, los que rechazan a Cristo. Ser hijos de ira. Y ser hijos de ira, queridos hermanos, queridos amigos, es estar bajo la condenación de un Dios. Ahora, voy a explicar eso. Estar hijo de ira significa estar bajo la condenación, ¿verdad?, de un Dios. Ahora, no por Dios, porque la Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero dice que somos, o que hijo de ira es estar bajo condenación por nuestra desobediencia, por haber violado las fronteras conocidas en el orden moral, por haber violado las fronteras conocidas en el orden espiritual, Así que, en realidad, hijos de ira es estar bajo la condenación de un Dios, pero por causa de nuestra desobediencia, no porque Él lo quiera así, porque Él no trata mal a nadie. Eso es una realidad. Pero definitivamente nosotros somos los que, ¿verdad?, obtenemos las consecuencias de nuestra desobediencia realmente. Así que en el libro de Romanos, en el capítulo 1, versículo 18, en adelante, dice: pero Dios muestra su ira desde el cielo contra todos los que son pecadores y perversos, que detienen la verdad con su perversión. Ellos conocen la verdad acerca de Dios porque Él se le ha hecho evidente. Pues desde la creación del mundo, todos han visto los cielos y la tierra. Por medio de todo lo que Dios hizo, ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios, su poder eterno y su naturaleza divina. Así que no tienen ninguna excusa para no conocer a Dios. Es cierto, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como Dios ni darle gracias. En cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Como resultado, la mente les quedó en oscuridad y les quedó en confusión. Hermanos, eso éramos, hijos de ira, éramos hijos de ira. ¿Qué otra cosa éramos, hermanos queridos? Estábamos, dice el Efesios capítulo 2, versículos 11 y 12. No olviden que ustedes los gentiles
Antes estaban excluidos. Eran llamados paganos incircuncisos por los judíos, quienes estaban orgullosos de la circuncisión, aun cuando esa práctica solo afectaba su cuerpo, no su corazón, no su corazón. En esos tiempos, ustedes vivían apartados de Cristo. No se les permitía ser ciudadanos de Israel y no conocían las promesas del pacto que Dios había hecho con ellos. Ustedes vivían en este mundo sin Dios y sin esperanza. Así vivíamos como gentiles, ¿verdad? Todo era para el pueblo de Dios, pero bendito sea el Señor que Cristo nos incluyó a todos los que no somos de la misma sangre de su pueblo, a los gentiles, a nosotros, ¿verdad? Los que hemos creído y los que hemos invitado al Señor para que sea el Señor y Salvador de nuestras vidas. Nosotros éramos en otro tiempo excluidos, estábamos alejados, éramos gentiles, alejados de la ciudadanía de Israel. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Te alabamos en esta mañana, te glorificamos por tu palabra. Gentiles, hermanos, significa naciones y se refiere a los que no son judíos, como dije hace un momento. Por medio del rito de la circuncisión, todo varón llegaba a formar parte del pacto que Dios había hecho con Israel. ¡Wow! ¡Qué vida que llevábamos! No había esperanza para nosotros, queridos amigos, queridos hermanos. No había esperanza de nada. Era un viaje sin retorno. Era un final funesto. Pero gracias a Cristo Jesús, ¿cuántos pueden aplaudir y darle gracias a Cristo Jesús por su amor y por su fidelidad? Oh, gracias a Jesús que vino en carne, ¿verdad? Que se humilló hasta lo sumo y fue hasta la muerte y muerte de cruz. Aleluya, bendito sea el Señor. Alabe al Señor en esta mañana por eso. Pero hay que recordar eso, ¿verdad? Quienes en realidad éramos en aquel tiempo. Quienes éramos en realidad en aquel tiempo. Queridos hermanos, reflexionemos en estas cosas. Es muy importante, queridos amigos y queridos hermanos, ¿verdad? Para poder responder a la pregunta de qué estamos hechos. Primeramente, hermanos, tenemos que entender que estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados, alejados de Dios, apartados de Dios. No teníamos, hermanos, ninguna esperanza. Qué difícil iba a ser para nosotros, ¿verdad? Necesitábamos a alguien que fuera capaz de resucitar nuestro espíritu. Hermanos, claro que sí. Porque cuando nosotros no conocíamos a Dios, nosotros alimentábamos nuestra naturaleza rebelde y pecaminosa caída. Y cuando tú alimentas tu naturaleza rebelde y pecaminosa caída, esa naturaleza rebelde y pecaminosa se levanta y entonces esa naturaleza gobierna tu vida, gobierna tus pensamientos, gobierna tu andar y tú no eres dueño de tu vida. Así que qué difícil, ¿verdad? Vivíamos siguiendo la corriente de este mundo. Dice el segundo punto que hemos analizado, siguiendo la corriente de este mundo. Así hay mucha gente, amigos, hermanos, ¿verdad? La corriente de este mundo, acuérdense lo que les dije, es formada por el príncipe de la potestad del aire. Él se llama Satanás y está formada por la corriente, por el sistema de valores que se llama Satanás y los hijos, ¿verdad?, que deciden promover, ¿verdad?, todo este sistema que lo gobierna
el enemigo de nuestras vidas. Vivíamos haciendo la voluntad de la carne y la voluntad de los pensamientos. Y les acabo de decir que la voluntad de la carne y la voluntad de los pensamientos, ¿verdad?, va en contra de la voluntad del Espíritu. Tenemos que hacer la voluntad del Espíritu. Eso es importante. Éramos hijos de ira como los demás, ¿verdad? Y le dije qué es lo que es ser hijos de ira. Hijos de ira es estar bajo la condenación de un Dios, pero no por Él, sino por causa de nuestra desobediencia, ¿verdad? Lo otro que dije es que estábamos sin Cristo, estábamos excluidos, estábamos alejados, ¿verdad? Éramos como los gentiles, alejados de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos, extraños a las promesas. Estábamos sin esperanza, sin Dios en el mundo, queridos hermanos. Oh Dios, qué barbaridad, diría yo. Yo recuerdo, yo no sé si usted, hermano, dice la Biblia que no os acordéis de las cosas pasadas. Sin embargo, Él dice que debemos acordarnos de dónde nos sacó Él. El salmista decía: alma mía, bendice a Jehová. Oh, no olvides que Él te salvó. No olvides que Él te sanó. No olvides de dónde te sacó. Aleluya, de las muchas aguas. No olvidemos, hermanos, de dónde el Señor nos sacó. Oh, bendito sea el Señor. Esta mañana, queridos hermanos, hemos terminado la primera parte de esta serie. Quédese con eso, ¿verdad? ¿De dónde? O sea, ¿qué era yo? ¿Qué era yo? Eso era. Me han retratado, la palabra de Dios me ha retratado en esta mañana y me ha dicho qué yo era, cómo yo estaba. Pero hermanos, el próximo domingo vamos a saltar, vamos a brincar de alegría, porque vamos a volver a recordar de qué nosotros estamos hechos. ¿Quiénes somos nosotros ahora en Cristo Jesús? Así que no se puede perder el otro domingo, que es la segunda parte de este mensaje. Padre Santo, en esta mañana queremos darte las gracias, queremos exaltarte y glorificarte, Señor. Oh Dios mío, gracias por esta mañana, Señor, ayudarnos a recordar lo que éramos, porque no somos eso, lo que éramos antes de conocerte. Bendito sea tu nombre. Te alabamos, Señor, Dios mío, y te glorificamos en esta hora y te damos infinitas gracias. Que Jehová te bendiga y te guarde. Jehová alce sobre ti su rostro. Jehová tenga de ti misericordia y ponga en tu vida paz. Hermano, Dios te bendiga. No dejen de conectarse los miércoles, ¿verdad? En el programa que tenemos, de verdad, de ¿cómo se llama? Una oración con los pastores Carlos y Janet, ¿verdad? No olvide conectarse los jueves a Reflexiones de Esperanza y no olvide de ninguna manera conectarse los domingos con estas palabras de edificación espiritual. El Señor les bendiga ricamente.